Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el cual ustedes me hagan favor de ver. Una vez más estamos aquí con mi gran familia de cibernautas en un programa más con la doctora Julia Sáenz. Quiero mandar un saludo a todos los estudiantes que me escuchan y me hacen favor de enviarme sus comentarios a mis correos, hacerme solicitud de programas, y quiero decirles que con mucho gusto he leído detenidamente cada una de sus peticiones y estoy programando ya para a partir de la próxima semana ir desarrollando cada uno de los temas que me han solicitado. Yo quiero darles un cordial saludo a mis estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, para quienes con mucho cariño preparo también, elaboro este material didáctico que les sirve de apoyo a sus clases que damos día con día en la plataforma Zoom. Quiero enviar un cordial saludo a los estudiantes. Aquí los tengo anotados porque me escriben al correo: profesora, no nos manda saludos. Aquí los tengo anotados y no quiero pasar por alto ninguno. Un saludo cordial y bendiciones hasta que sobreabunde a mis estudiantes de México, mi segunda patria, de Perú, de Colombia, de Argentina, de Guatemala, de Honduras, de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, que me hacen favor de verme, y de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo les agradezco su amabilidad y su gentileza. Les pido de favor, como siempre, si en el día de hoy tengo la visita de algún cibernauta por primera vez, que se suscriba al canal. Es completamente gratis, no se cobra. Si ya se suscribió, mantenga su suscripción. Y si le gustó, comparta, dele like. Se me estaban quedando un grupo de estudiantes muy queridos fuera de la estampita y eso no puede suceder. A mis estudiantes de la UNACHI, la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí. Bien, hoy nosotros vamos a entrar al estudio de un tema que es bastante complejo, muchas veces polémicos, porque la ciudadanía no comprende muchas veces, porque no tiene por qué comprender. Es un estudio propio de los estudiantes de derecho, de los profesionales de derecho. Implica un tecnicismo como es la ejecución de las penas. Vamos a tratar de abarcar aquí lo más importante de la ejecución de las penas. Yo les invito a que, ya sea en la cajilla de comentarios o como les gusta hacerlo a muchos de los estudiantes, a la mayoría de los estudiantes de otros países, que me mandan a mi correo electrónico doctora Julia Elena Sáenz, @gmail.com. Doctora Julia Sáenz, @gmail.com. El correo, corrijo, es doctorajuliasaenz@gmail.com. Y me escriben allá. Quisiera que hicieran comentarios sobre la legislación penal de sus países. Claro que si me dejan saber en la cajilla de comentarios del mismo video, es mucho mejor, porque así les permite a los estudiantes, a mis estudiantes, que interactúen y podemos realizar redes de investigación, que es lo que pretendo. Entonces yo les pido de favor, no me molesta, al contrario, me agrada que usted me escriba a mi correo electrónico doctorajuliasaenz
gmail.com, doctorajuliasainz@gmail.com. Y puede accesar a mi sitio web www.doctorajuliasainz.com. Sin más preámbulo y dicho esto, voy a compartir pantalla para presentarles el tema de hoy. Fíjense que tengo los colores de la bandera mexicana que en este mes celebró su fiesta patria 15 de septiembre, el 15 y 16 de septiembre, celebraron los 210 años de fundación. ¿Qué vamos nosotros a ver aquí? Voy a ponerlo en grande porque hay mucha letra de código y es importante que lo tengamos en el máximo posible. Bien, ejecución de la pena. ¿Cuáles son los aspectos que nosotros vamos a tratar de advertir o de ver aquí hoy? Vamos a ver varios aspectos que giran en torno a respuestas de estas 9 interrogantes. ¿Qué significa ejecución de la pena? ¿Qué autoridad se ocupa de la ejecución de la pena? ¿Qué aspectos contempla la ejecución de la pena? ¿Qué es el reemplazo de la pena? ¿En qué consiste la libertad vigilada? ¿De qué se trata el aplazamiento de la ejecución de la pena? ¿A qué se refiere la sustitución de la ejecución de la pena principal? ¿En qué consiste la libertad condicional? ¿Cuál es la diferencia entre libertad condicional y libertad vigilada? Empezamos con qué significa ejecución de la pena. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que la ejecución de la pena implica que ya en primera instancia se incurrió en la comisión de una figura delictiva, que la víctima de esa figura delictiva o su representante legal interpuso una acción penal. ¿Para qué? Para que se iniciara el proceso penal a través del cual ella pudiera haber resarcido sus derechos. Hubo ya una sentencia emitida por el juez. Y ya estamos, y que esa sentencia ha hecho tránsito a cosa juzgada. Es decir, ya no admite ningún recurso penal que pueda modificarla. Por eso se llama ejecución de la pena. Ya han pasado todas estas etapas que yo le acabo de mencionar. Y ya estamos aquí ante una pena que es principalmente de prisión y ya el sentenciado irá a cumplirla al centro penitenciario que se establezca. Eso lo tenemos que tener en cuenta una vez que nosotros escuchemos la palabra, el concepto de ejecución de la pena. Aquí, en este proceso de ejecución de la pena, es donde en realidad se va a poder verificar la efectividad, la viabilidad y efectividad de la pena. Aquí pasamos de un derecho punitivo, represivo, de constituirse en la facultad sancionadora del Estado, de constituirse en un medio de control social de carácter formal, para ser un derecho de defensa social, un derecho que se ocupa no solamente de velar porque los daños y los perjuicios de la víctima sean resarcidos, sino que también se ocupa de darle una oportunidad a esa persona que transgredió el ordenamiento jurídico. Y yo señalo que es aquí, con la ejecución de la pena, que entra el derecho penitenciario, que entra el penitenciarismo, que entra el derecho
procesal penal. Aquí, en la ejecución de la pena, ya nosotros vamos a ver si efectivamente en Panamá el sistema penitenciario que aquí se ocupa a nivel constitucional, que aquí estamos llevando, regulado en el artículo 28 de la Constitución, aparte de la ley penitenciaria y todos los reglamentos, se habla de un sistema progresivo técnico que resocializa al individuo. Antes se hablaba que se rehabilitaba al individuo, después pasó a que se resocializa, y luego que se rehabilita. Siento yo, desde el punto de vista del derecho penal como penalista, que con la pena se rehabilita al individuo, permitiéndole una mejor readaptación social en la sociedad. Entonces, esto es la ejecución de la pena. La ejecución de la pena no es más que un proceso de naturaleza procesal, penal, de naturaleza penal y de naturaleza penitenciaria, en la cual se lleva a cabo la etapa final de la imposición de una sanción por parte del juez a través de la sentencia. Y aquí entra ese juez de conocimiento que dictó la sentencia, ya le pasa la bandera al juez de cumplimiento, quien va a llevar a ese sentenciado, hablando metafóricamente, de la mano a lo largo de su proceso en el cumplimiento de la pena. Y luego veremos, ahora veremos por qué señalamos esto al respecto. Mi siguiente interrogatorio es: ¿qué autoridad se ocupa? ¿Qué autoridad se ocupa de la ejecución de la pena? Bien, esto es muy sencillo. La autoridad que se ocupa de la ejecución de la pena es el juez de cumplimiento. El juez de cumplimiento es una figura que en Panamá ha sido introducida por el sistema procesal penal acusatorio, que es el sistema que nos rige. Aquí tenemos una dualidad de sistema. Continúa todavía el sistema mixto, que muchos insisten en decirle, en llamarle sistema inquisitivo. Sin embargo, yo en lo personal le denomino sistema mixto porque era un sistema que tenía una parte del proceso de forma escrita y otra parte del proceso en forma oral. Y junto con este sistema, porque todavía hay una serie de procesos que se llevaron a cabo bajo los lineamientos del sistema mixto, todavía nosotros lo tenemos, y tenemos el sistema procesal penal acusatorio. Es decir, que estamos llevando dos sistemas procesales penales. Y es el sistema procesal penal acusatorio quien introduce la figura del juez de cumplimiento. El juez de cumplimiento, las funciones del juez de cumplimiento las define, las detalla, las enumera el artículo 509 del Código Procesal Penal panameño, pero yo he tratado de hacer un pequeño resumen, porque aunque esto no es un conversatorio académico de derecho procesal penal, yo siempre les digo a mis estudiantes y los colegas que me estén escuchando, el derecho procesal penal forma parte del derecho penal. Nosotros no podemos hablar de derecho penal sin hablar del derecho procesal penal. Yo les digo, en muchos conversatorios académicos, hablo que el derecho procesal penal pertenece al derecho penal, forma parte del derecho penal, es una clase del derecho penal. Que el derecho procesal no es una ciencia, es una disciplina jurídica que está adscrita
a cada área del derecho que la invoque a través de su procedimiento. Así nosotros tenemos un derecho procesal laboral, constitucional, comercial, un derecho procesal civil, el derecho procesal penal. Entonces, ese derecho procesal pertenecerá, esa disciplina pertenecerá al área de las ciencias jurídicas a la cual él pertenezca, porque yo hablo del derecho como una ciencia jurídica. El derecho penal es una ciencia, tiene objeto y método. Pero obviamente a los especialistas, a los expertos en procesal se les desfigura el rostro cuando yo digo eso y me dicen, no, doctora, y me sacan todos los argumentos habido y por haber que yo respeto, sin embargo, no comparto. Bien, entre las situaciones que tendrá que atender el juez de cumplimiento está dar respuesta a cualquier tipo de situación que se presente a consecuencia de la ejecución de la pena. Si hay algún problema de salud con el detenido, que sea necesario cambiarle el tipo de pena que se le ha puesto, el tipo de la forma como se está ejecutando la pena. Cuando estas situaciones sean de carácter jurisdiccional, se requiere que se lleve a cabo a través de una audiencia y que se presente tanto fiscalía, es decir, el fiscal, como la defensa, porque recuerde usted que el fiscal representa a la sociedad. Entonces, primero, una de sus funciones que tendrá que atender cualquier situación de carácter jurisdiccional motivada por una situación específica de sentenciado. Otra, dentro de sus funciones, debe inspeccionar o realizar visitas periódicas a los centros penitenciarios para poder advertir cómo se está llevando a cabo esa ejecución de la pena, si existe alguna situación que deba ser atendida para advertir cualquier situación propia del sentenciado. Aquí yo les he señalado en un sexto aspecto, déjenme corroborar que estoy compartiendo pantalla, porque la vez pasada estaba yo, habla que te habla y después, oh, sorpresa, bien. Un sexto punto, si ya han advertido fallas en los centros penitenciarios, producto de inspecciones que han llevado a cabo, implementar medidas para subsanar esto, conversar con la autoridad competente para que se mejoren esas situaciones. Un cuarto aspecto es fiscalizar todo lo relacionado con la suspensión del procedimiento y la suspensión condicional de la ejecución de la pena. El procedimiento que se está llevando a cabo para la ejecución de la pena o la suspensión condicional de la pena. Aquí, en este punto, cuando él haya advertido algo, debe poner en autos, es decir, debe informar al juez de garantía si esto fuera necesario, ya sea para revocar el procedimiento de la ejecución de la pena o para el procedimiento de la extinción de la acción penal. Él debe primero, no es que lo va a hacer a su libre albedrío, él tiene la obligación de informar al juez de garantía al respecto. ¿Qué aspecto contempla la ejecución de la pena? Y aquí voy a cerrar un poquito porque tengo que estar cambiando varias cosas. ¿Qué aspecto contempla la ejecución de la pena? Voy aquí a presentarles esto. Miren, la ejecución de la pena involucra aspectos que tienen una fundamentación en política criminal o criminológica, tiene bases de política criminal o criminológica
y que tratan de advertir un derecho penal más científico, que en realidad tiene como finalidad no solamente reprimir al que incurrió en la comisión de un hecho punible, sino prevenir y mejorar la conducta del delincuente. Tiene también la finalidad de analizar qué indujo a ese delincuente a cometer una figura delictiva y si aquella conducta que realizó, aún estando tipificada en la norma jurídica penal, no amerita que se lleve un proceso penal al respecto que vaya a terminar en la imposición de una pena de prisión que satura más al sistema de lo que ya está y que sea perjudicial para una persona que incurrió en una conducta o en un comportamiento que se puede llevar a cabo en otra forma. Ese es un aspecto. Otro aspecto en cuanto a la ejecución, a lo que involucra la ejecución de la pena, es tomar en consideración situaciones que, si bien es cierto, la persona incurrió en la figura delictiva, pero hay circunstancias alrededor de ella que tampoco amerita que continúe por más tiempo en prisión y que esa prisión sea sustituida, sea reemplazada por otra condición o el lugar donde se lleve a cabo sea uno distinto a un centro penitenciario. Es decir, que los aspectos de los cuales estamos hablando que involucra la ejecución de la pena gira en torno a la figura de los subrogados penales. ¿Qué tiene que ver en esto los subrogados penales? Los subrogados penales es una corriente del derecho penal científico, del derecho penal moderno, del derecho penal de la actualidad. Cuando hablo de un derecho penal moderno, no me estoy refiriendo al derecho penal de la edad moderna, sino me estoy refiriendo a un derecho penal científico que ha analizado las condiciones de una sociedad propia del siglo XXI, que ha evolucionado, aunque los seres humanos seguimos siendo seres humanos, pero nuestras condiciones y nuestras realidades han variado. Entonces, se han estructurado figuras jurídicas bajo la denominación de los subrogados penales. ¿Qué son los subrogados penales? Son mecanismos jurídicos de naturaleza procesal que, en atención a condiciones tanto del sentenciado como de la conducta ilícita que éste llevó a cabo, lo toman en cuenta para tratar, ya sea de trasladar esa disputa jurídica a otro terreno que no sea la administración de justicia, con todo lo engorroso de un proceso penal, trasladarlo a otro ámbito sin que eso implique que el victimario se va a salir con la suya y la víctima va a quedar desprotegida, así como también que ya esa persona que incurrió en la comisión de un hecho punible, que fue sentenciada, pero que tiene características de delincuente primario o primo delincuente, no se contamine dentro del sistema penitenciario y se puedan hacer sustituciones de pena, reemplazos de penas cortas. Yo he traído aquí le he traído aquí el Código Procesal Penal panameño
que nos contempla el sistema o que desarrolla o que rige el sistema procesal penal acusatorio, en su libro segundo, que habla de la actividad procesal, en el título cuarto, si usted me sigue aquí con el cursor, hablan de los procedimientos alternos de solución de conflictos. Aquí se desarrollan los subrogados penales. Aquí vemos parte de los subrogados penales, porque los subrogados penales son mecanismos jurídicos de naturaleza penal y de naturaleza procesal penal, que tiene como finalidad sustituir la pena por otra medida, reemplazar la prisión por otra medida, trasladar el conflicto penal surgido de la esfera judicial para llevarla a otra esfera o tratar de buscar la manera que ciertas figuras delictivas ya no sean consideradas delito, que sean descriminalizadas. Alguien habla que los delitos en algunas legislaciones y algunos expertos académicos señalan que los delitos contra el honor no debieran formar parte de las figuras delictivas, que ni siquiera deben estar tipificados, no solamente que se puedan ir a otro campo de la administración de justicia, sino que simple y sencillamente no estén tipificados como conductas delictivas. Entonces, esos son los subrogados penales. Pero nosotros vemos aquí que hay uno de los grupos en específico que están tipificados en el libro segundo, les decía yo hace un rato, que habla de la actividad procesal, en el título cuarto, procedimientos alternos de solución de conflicto penal. ¿Cuáles son estos subrogados penales? Está el desistimiento de la pretensión punitiva en el capítulo primero. En el capítulo segundo está la conciliación y mediación, son dos. No es lo mismo conciliación que mediación. Está la conciliación y la mediación, están los criterios de oportunidad, está la suspensión del proceso sujeto a condiciones y están los famosos acuerdos comúnmente llamados como delación. Esto está en nuestro Código Procesal Penal, al cual usted puede accesar a través de mi sitio web www.doctorajuliasaenz.com. De igual forma, el Código Penal, usted puede accesar a él desde mi sitio web www.doctorajuliasaenz.com. Accesa de ahí directo a Info Jurídica, Gaceta Oficial o Legispa. Vamos ahora a continuar. Esta es la explicación que yo quería darles sobre qué aspectos contempla la ejecución de la pena, esos subrogados penales. Esos subrogados penales, como yo les expliqué, es una forma de expresión de la política criminal alternativa, es decir, nuestro derecho penal tiene bases de política criminal porque recuerde usted que el derecho penal y el derecho procesal penal panameño cambiaron. Se introdujo un cambio total a dichas normativas jurídicas y estas normativas jurídicas respondían a una corriente, la famosa corriente del finalismo, promulgadas
por Klaus Roxin, que tiene bases de política criminológica, lo que convierte tanto al derecho penal como al derecho procesal penal en un derecho mucho más científico, que estudia y analiza el porqué de la conducta en el individuo. Y ahí reflejamos mucho mejor lo que yo tanto les digo a mis estudiantes en clase: el hombre es él y su circunstancia. Por eso es que él advierte que mi tipo penal me puede indicar, me puede hacer los señalamientos específicos de las condiciones que pueden albergar la conducta delictiva. Es decir, mi tipo penal me puede decir a mí la intención con la cual pudo haber obrado, es decir, pudo haber actuado el sujeto activo. Yo le estoy haciendo a ustedes estas reflexiones no porque yo las comparto. Yo no comparto el sistema finalista. Creo que ya estamos en la época en que no nos podemos arropar bajo un solo enfoque. Estoy más presta a estar de acuerdo con un enfoque mixto que reúna tanto el enfoque finalista como el enfoque causalista. ¿Por qué? Porque está bien que mi tipo penal me pueda advertir las condiciones por las cuales el sujeto pasivo actúa y señalarme sola y exclusivamente los actos. Sin embargo, son los actos idóneos lo que en realidad, la forma como se llevan a cabo los actos idóneos, los que en realidad me van a hablar de la intencionalidad del sujeto activo. Bien, yo les he puesto aquí que es la expresión de la política criminal alternativa y que aquí nosotros vemos medidas como el reemplazo de penas privativas de libertad de larga duración, como les dije hace un momento, por penas cortas, sustituir aquellas que son de corta duración por cualquier otra medida que no sea necesariamente la pena de prisión. ¿Qué pasa con esto? Esos subrogados penales tienen formas o clases, forman especie de conjuntos. Y hay 4 grupos de subrogados penales. Uno conocido como la despenalización, el otro como la desprisionalización, el tercero la desjudicialización, un cuarto la descriminalización. Vamos a ver cada uno de ellos, estos 3 primeros. La descriminalización es un proceso hacia el cual se encamina el derecho penal en la actualidad. No es para liberarnos de las figuras delictivas, porque es prácticamente imposible el que nosotros podamos vislumbrar un estado de utopía del cual hablaba Tomás Moro. Nosotros no vamos hacia la utopía en que todo es miel sobre hojuelas y cada quien sabe cómo debe comportarse. La delincuencia no va a extinguirse, solo podemos lograr disminuirla. ¿Por qué? Porque el individuo actúa bajo la influencia de las circunstancias que están alrededor de él. Habrá algunos que saben hacerle frente a esas circunstancias y negarse cuando las circunstancias los orillan a incurrir conductas de naturaleza ilícita. Pero habrá personas, habrá seres humanos más débiles que van a requerir de un apoyo. ¿Cuál va a ser ese apoyo? La norma jurídica,
la norma jurídica y la norma jurídica penal, que le está diciendo cómo usted debe comportarse. Y si usted altera esa normativa, usted entonces tendrá una consecuencia jurídica, es decir, la imposición de una pena. Pero mientras tanto, lo que sí podemos hacer es discriminalizar, es decir, sacar de la tabla del derecho penal, de la ley penal, ciertas conductas que han sido consideradas como ilícitas. Yo les hablaba hace un momento que en América Latina y sobre todo en México, muchos me escriben y me dicen, doctora, ¿por qué usted menciona tanto a México? No solamente porque viví en México 10 años, porque me formé, mi formación jurídica es mexicana, sino porque el Código Penal Federal de México lo considero uno de los mejores códigos penales de América Latina. Entonces, les digo esto porque en México existe una fuerte corriente de descriminalizar, no discriminalizar, descriminalizar ciertas conductas delictivas, entre ellas los delitos contra el honor. Bien, continuando con esto, empezamos y recuerde, cuando yo les estuve a ustedes hablando, que les mencioné el Código Procesal Penal, ahí estuvimos viendo ejemplos de desjudicialización. Hay algunos allí que son considerados dentro de dentro de ese procedimiento alterno de solución de conflicto, que la doctrina los considera como despenalización, otros como desprisionalización, y tenemos ahí desjudicialización, como les hablé, de lo que es la mediación, la conciliación, y hay allí la famosa delación o el acuerdo de pena. ¿En qué consiste la despenalización? La despenalización, fíjese, yo les he puesto aquí, es permitirle a la víctima y al victimario concluir el proceso a través de la conciliación, pero una conciliación mediante el desistimiento de la pretensión punitiva. Yo desisto de la pretensión punitiva que ya inicié. Ya inicié un proceso penal, ya interpuse una acción penal. Entonces, desisto de mi pretensión punitiva. Esto no significa que se descriminaliza la conducta, por el contrario, se circunscribe a solución de situaciones individuales, pero hay que cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos de la despenalización? Aquí hemos tratado de recopilar 4. Hay otros que nosotros podemos combinar con la doctrina. ¿Cuáles son esos 4 requisitos? Por ejemplo, tenemos aquí el sujeto activo o procesado no debe tener antecedentes penales. ¿Se fija? Estamos hablando del sujeto activo o procesado. Recuerde que la despenalización se inicia el proceso penal, no se ha suspendido. El proceso penal se inició, no ha finalizado. Estamos en la despenalización, en la desprisionalización. El proceso penal finalizó. Se empezó con y se empezó ya con el cumplimiento de la pena de prisión. Por eso es desprisionalización. Despenalización, se empezó el proceso penal, pero todavía no se ha suspendido. Pero todavía no se ha culminado, perdón.
El sujeto activo procesado no debe tener antecedentes penales. Debe tener la condición de primo delincuente o delincuente primario. Esto quiere decir que es la primera vez que delinque. Otro de los requisitos, el sujeto activo no debe haber sido favorecido con este sustituto penal en otras circunstancias, es decir, que haya cometido una figura delictiva y 5 años antes de esto, él haya sido favorecido con este instituto penal, que pienso que si ya se está poniendo aquí la condición de primo delincuente, se entiende que usted, independientemente que si ya usted fue favorecido, quiere decir que usted incurrió en la comisión de una figura delictiva. Pero entonces dicen algunos expertos, bueno, es que incurrió en la figura delictiva, se recuperó, se rehabilitó, ya transcurrió un tiempo y cometió una nueva falla. No lo advierto desde ese punto de vista. Un tercer aspecto es que el agente o sujeto activo debe ofrecer al sujeto pasivo o la víctima una propuesta para resarcir los daños materiales y morales producto de la comisión del hecho punible. Es decir, la comisión de un hecho punible genera daños materiales y daños morales. Entonces debe existir un compromiso, pero no, bueno, sí, yo te voy a resarcir. No. Debe existir una propuesta en firme que señale la forma en que usted va a resarcir el daño moral y material ocasionado. El sujeto activo, el sujeto pasivo, discúlpeme. El sujeto pasivo o la víctima debe presentar el desistimiento de la pretensión punitiva. Es decir, desisto. Ahora, aquí vamos a ver que eso depende del tipo de figura delictiva, si lo admite o no. Esto no es que lo hacemos así ya, ramplan y se acabó. Va a depender del tipo de figura delictiva. Clases de penalización. Teóricamente o académicamente, esta no es una clasificación que está haciendo la norma penal, pero teóricamente la despenalización se clasifica en propia e impropia. La despenalización propia hablan del desistimiento de la pretensión punitiva durante cualquiera de las fases del proceso. La impropia habla de toda aquella actuación después de culminado el proceso. O sea, que hay un grupo de la academia que señala no debemos hablar de la desprisionalización, debemos hablar solamente de despenalización, de desjudicialización y de descriminalización, porque la desprisionalización no es más que una despenalización impropia, y yo estoy de acuerdo con esa postura, pero usted debe analizar y tener su propio punto de vista al respecto. ¿Cuáles son los subrogados penales que conforman la despenalización? En principio estaríamos hablando del desistimiento de la pretensión punitiva y mire que lo vimos como procedimientos alternos de solución de conflictos y consideramos que debe ser señalado como una forma de despenalización.
Está en el artículo 201 del Código Procesal Penal panameño. Prescindir la persecución penal pública por aplicación del criterio de oportunidad declarada extinguida la acción penal con relación, extinguida la acción penal con relación del participante de quien a favor se decide. Esto está en el artículo 212 del Código Procesal Penal panameño. Y la suspensión del proceso sujeto a condiciones, artículo 215 del Código Procesal panameño. ¿Qué nos habla el desistimiento de la pretensión punitiva? En el artículo 201 nos dice cuáles son los delitos que admiten el desistimiento de la pretensión punitiva. Esto debe ocurrir antes del juicio oral. Y aquí me manejan 8 numerales y tienen la siguiente figura delictiva. En el 1, el homicidio culposo, porque el doloso no, homicidio culposo. Lesiones personales y lesiones personales culposas, es decir, lesiones personales dolosas, ¿no? 2, el hurto, la apropiación indebida, la estafa y otros fraudes, usurpación, daños y delitos cometidos con cheque. Otros están en el 3, incumplimiento de deberes familiares y actos libidinosos cuando la víctima sea mayor de edad. Evasión de cuotas o retención indebida, siempre que no afecten bienes del Estado. Voy a poner acá. Delitos contra la propiedad intelectual que no causen peligro, a la salud pública. Está el delito de los delitos, porque son dos, los delitos de calumnia y los delitos de injuria. La inviolabilidad del domicilio y la inviolabilidad del secreto. La falsificación de documentos en perjuicio de particulares. Estas son las figuras delictivas que admiten desistimiento de la pretensión punitiva, que es un subrogado considerado como despenalización y que tiene que ver, está vinculado con la ejecución de la pena. Luego tenemos las condiciones para el desistimiento. Primero se tiene que haber acordado el resarcimiento de los daños y perjuicios. Si, por ejemplo, estamos hablando de que fue el delito de violación de domicilio, y aquí se permite la inviolabilidad del domicilio, esta violación de domicilio no pudo haber sido cometido ni con violencia, ni con armas, ni por 2 o más personas. Tuvo que haber sido una sola persona, no hubo arma, no hubo violencia. ¿Qué pasa en el homicidio culposo? En el homicidio culposo, y aquí el homicidio culposo es por accidentes de tránsito, como somos la familia de cibernautas, y tengo la garganta bastante reseca de tanto las clases, hoy me permito tomarme mi juguito para poder seguir en esta plática tan amena con ustedes. ¿Qué pasa con el homicidio culposo? Uno de los ejemplos del homicidio culposo es el accidente de tránsito. No hay otra forma. Cuando no permite, aun cuando lo admite aquí, en este desistimiento de la pretensión punitiva, si el victimario estuvo bajo los efectos de bebidas embriagantes, alcohol, vino, cerveza, por ejemplo, droga, sustancias que produzcan dependencia física o psíquica, o cuando el agente abandone sin causa
justificada el lugar de la comisión de los hechos. En cuanto a los delitos relacionados a derechos laborales, porque fíjese que aquí en el numeral 4 me dice evasión de cuotas o retención indebida siempre que no afecten bienes del Estado. Procede el desistimiento cuando la persona imputada haya remitido las cuotas, empleado obrero patronal, o los descuentos voluntarios a la entidad correspondiente antes del juicio oral. Si no ha remitido las cuotas antes del juicio oral, el desistimiento de la pretensión punitiva no se le admite. ¿Qué pasa con el criterio de oportunidad? Está en los artículos del 212 al 214. En el 212 me dice que esto consiste o esto se da cuando, cuando el Ministerio Público suspende la acción, no la interpone, ya sea o prescinde total o parcialmente el ejercicio de la acción penal. O la limita solo si fue un grupo de autores, la limita a presentarla a alguno de ellos y no a todos. ¿En qué situaciones puede hacer esto? Cuando el agente, el autor victimario o sujeto activo haya sido afectado, es decir, producto de la comisión de ese delito, él tuvo una afectación, un daño físico o moral grave. Al ir allá a hacer un cruce de disparo o entrar en una vivienda, hacer un cruce de disparo, él estuvo en coma. Fue a disparar y él recibió una ráfaga que lo tuvo en coma 8 meses, por ejemplo, 3 meses, un mes, con daños colaterales. Es decir, él sufre en el acto que él está realizando, en el acto ilícito que está realizando, recibe o sufre un daño grave que lo afecta. Cuando se trata de un hecho que no afecta gravemente al interés de la sociedad, no es una fibra delictiva que impacte. Y la intervención que tuvo el imputado no fue tan grande, no fue de gran relevancia. Cuando la acción penal esté prescrita o extinguida. Ahora, hay situaciones donde aún cuando haya pasado cualquiera de los 2 primeros numerales no aplica y es en delitos que afecten el patrimonio del Estado, cuando el imputado hubiera sido funcionario público en el ejercicio de su cargo, o cuando hubiera, o por razón de ese cargo, él hubiera cometido dicho delito. En el artículo 213 me habla de los efectos de la aplicación del criterio de oportunidad. La decisión que prescinda de la persecución penal pública por aplicación del criterio de oportunidad, fíjese, declara extinguida la acción penal con relación del participante de quien a favor se decide. En el 214 me hablan del control de la medida. Hay que notificar a la víctima o el querellante para que ellos puedan objetar dicha condición. Acá tenemos la suspensión del proceso sujeto a condiciones.
otra forma de despenalización. Aquí hablamos que se suspende el proceso a solicitud del imputado. Lo hace su defensor técnico, es decir, su representante legal. Tiene hasta antes del auto de apertura del juicio, siempre y cuando concurran algunos requisitos. Por ejemplo, que el delito admita suspensión condicional de la ejecución de la pena, según lo dispuesto en el Código Penal. Que el imputado haya admitido los hechos. Que el imputado haya convenido en la reparación de los daños causados. Acá hablamos que el juez de garantía, al decretar la suspensión del proceso, pondrá algunas condiciones al imputado. Lo puede, como por ejemplo, residir en un lugar señalado, prohibir frecuentar determinados lugares, abstenerse de usar drogas, ingerir bebidas alcohólicas, cumplir con estudios completos de educación básica, aprender una profesión, arte u oficio, prestar trabajo voluntario, someterse a tratamientos médicos o psicológicos si lo necesita, permanecer en un trabajo, empleo, oficio, que tenga un medio de subsistencia. Aquí está el control de esto, le corresponde al juez de garantía. Si él incumple alguna de las condiciones que le pone el juez de garantía, le pueden revocar el subrogado penal, le pueden revocar la suspensión del proceso sujeto a condición. Y si cumple a cabalidad con todo, a petición de parte interesada se puede decretar extinguida la acción penal y ordenar el archivo del expediente. ¿En qué consiste la desprisionalización? La doctrina, los académicos señalan que no debiéramos hablar, a un grupo, que no debiéramos hablar de desprisionalización, porque es una forma de despenalización impropia. Entonces, aquí tenemos que se inicia con la suspensión de los procesos, seguido a menores para someterla a determinadas condiciones de vigilancia durante un periodo específico y observar buena conducta, archivar el expediente, declarar extinguida la acción penal. Fíjense, seguidos a menores. Esta dice la parte de la doctrina que la desprisionalización debiera considerarse como una despenalización impropia. Y cuando hablamos de desprisionalización, entraríamos en el ámbito de un derecho penal especializado, como es el derecho penal de menores. Pero recuerde que hay muchos puntos de vista al respecto. ¿Cuáles son los subrogados penales que conforman la desprisionalización? Aquí yo le pongo un sector de la doctrina, lo considera despenalización, pero despenalización impropia. ¿Qué es lo que habla nuestro código? Que sería desprisionalización, la suspensión condicional del proceso, suspensión condicional de la ejecución de la pena, conversión de días multa, amonestación pública o privada, libertad bajo palabra, que es la libertad condicional, y trabajo en obras comunitarias. ¿En qué consiste la suspensión condicional de la pena? La suspensión condicional de la pena, usted todo esto lo puede ver desarrollado en mi libro de texto, el más reciente, que es del 2020, de este año, que se llama Derecho Penal Panameño, parte general. Está en mi sitio web, www.doctorajuliasainz.com, totalmente reestructurado. Para el que conocían el diseño anterior, sobre todo le estoy hablando a mis alumnos, a mis exalumnos del curso doctoral
de la UNACHI, ya la página web ha cambiado totalmente. Usted hace clic en cursos virtuales y se va al link de Separata y usted va a encontrar una gran cantidad de obras. La nueva, esta que les estoy hablando. Entonces, esta suspensión condicional de la ejecución de la pena, desde el ámbito del derecho penal, mire que ya habíamos hablado anteriormente otros aspectos, está en los artículos que van del 98 al 101 del Código Penal. Y procede en aquellos delitos, dice el Código Penal, cuyas penas pueden ser cualquiera de estas. Perdónenme. Pena de prisión no mayor de 3 años, arrestos de fines de semana, prisión domiciliaria o días multas. Esta suspensión se dará por espacios de 2 a 5 años, que empezarán a contarse a partir de la sentencia, a partir de que queden firmes, no admite recurso en contra. Además, se tomarán en cuenta dos aspectos: las circunstancias que envolvieron al hecho, la extensión de la pena impuesta. Otro aspecto que se toma en cuenta, otro aspecto que conlleva la suspensión condicional de la pena es que el sentenciado deberá cumplir con requisitos como ser primo delincuente o delincuente primario, no haber incumplido con su obligación de comparecer en el proceso, en aquellos casos en que el tribunal le haya condenado a la reparación del daño que lo haya hecho, se hubiese comprometido formalmente a hacer. 5. Habla de la revocación. ¿En qué momento se revoca este subrogado penal? Si se incumple con las obligaciones impuestas o si incurre el favorecido por este subrogado, incumple en la comisión de un nuevo hecho punible que se eleve a juicio. Ahora, ¿cuáles son esto trae consecuencias? La revocación trae como consecuencia el cumplimiento completo de la pena. Completo. La autoridad competente para revocar este subrogado penal es el juez de cumplimiento. Ahora, si el sentenciado cumplió con todas las obligaciones, se declara extinguida la pena. ¿En qué consiste el reemplazo de penas cortas? Fíjense, como su nombre lo dice, si la pena de libertad es breve y es un delincuente primario, entonces se reemplaza esa pena por otra. Yo les voy a presentar una tabla más adelante, pero veamos aquí, que si la prisión no es mayor de 4 años, se puede reemplazar por arresto de fines de semana. Si es de días multa, por trabajo comunitario. Perdón, por días multa o trabajo comunitario. Si la pena es de arresto de fines de semana, por trabajo comunitario o días multa y viceversa. Si la pena de prisión no excede de 1 año, que es hasta 12 meses, entonces se puede reemplazar por una reprensión pública o privada. Esto es muy importante, lo que yo le pongo aquí. Aquí que le puse ojo. Esto no aplica cuando una persona es sancionada por delitos contra la libertad e integridad sexual en perjuicio de una persona menor de 14 años. Y en esta parte acá izquierda me define que es delincuente primario o primodelincuente. No ha sido sancionado o sentenciado por autoridad judicial competente dentro de los últimos 10 años. 10 años. Entonces que hace 20 años lo condenaron y ya no cometió más nunca nada. Bueno,
se considera primo delincuente o delincuente primario. El reemplazo de pena se aplica como subrogado penal siempre que concurran los siguientes aspectos. Se trate de delincuente primario, hay un hacinamiento en las cárceles tan grande que por su condición de delincuente primario, él se va a exponer y sería más perjudicial aplicar que cumple una pena de prisión que aplicarle un reemplazo a pena corta. Y aplicarle un reemplazo, esto es lo que podemos hacer cuando estamos hablando en la familia, en esta familia de cibernautas. Bien, tomarse el juguito. Entonces eso es tomado en cuenta, el hacinamiento, el principio de reinserción social. Qué tan factible o qué tan efectivo, qué tan bueno sea que esa persona, ese delincuente primario, con una pena corta, vaya a un centro penitenciario donde hay delincuentes de alta peligrosidad, de altos perfiles, y en el cual él pueda ser amedrentado, él pueda ser manipulado por estos tipos, estos criminales, y los vayan a utilizar, él se desmotive y los vayan a utilizar para la comisión de penas más graves. Y se toma en cuenta el tipo de delito que cometió el agente o sujeto activo, que no sea una figura delictiva que haya ocasionado un impacto social tan grande. ¿Cómo se hace la convergencia del reemplazo de pena? Que ya lo vimos en este artículo 102, perdón. Pero les dije que les tenía aquí la tabla. Fíjese, pena que le corresponde, pena que la reemplaza. Si tiene menos de 4 años, le pueden aplicar arresto de fines de semana, días multa o trabajo comunitario. Si tiene arresto de fines de semana, puede ser trabajo comunitario o día multa. Si su pena no es mayor de 1 año, reprensión pública o reprensión privada. ¿De qué se trata el subrogado penal, aplazamiento y sustitución de la ejecución de la pena? Bien. Aquí tenemos los artículos del 108, 109, 110 y 111. Mire que tengo muchos ojos por ahí. Resulta que en el 108 me habla de la sustitución de la pena en aquellos casos en que la persona, el victimario, tenga 60 años, 70 años o más. La mujer esté embarazada o esté recién parida, es decir, recién dada a luz, o que la persona tenga una enfermedad grave científicamente comprobada, o que la persona tenga algún tipo de discapacidad, que le impida valerse por sí mismo. Ahora, ¿a qué se le va a sustituir la pena? Se le va a ordenar que la pena de prisión o de arresto de fines de semana o de días multa se cumpla en prisión domiciliaria. Ahora, aquí se requiere que un médico del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense determine el nivel de enfermedad que tiene la persona, si está grave, si está a punto de morir, si efectivamente tiene una discapacidad que le imposibilita el poder mantenerse y hacer las cosas por sí mismo. Ahora, él tiene que rendir un informe, los médicos de Medicatura Forense, el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, independientemente que la víctima pueda alegar cualquier evaluación que le haya hecho su médico privado. Sin embargo, lo que va ahí en realidad
a tener mayor valor es la opinión de los médicos en medicatura forense, los especialistas en medicatura forense. Ahora, si se determina que tiene una salud mental fuertemente afectada, que le discapacita, entonces se interna en el Instituto Nacional de Salud Mental. Hay una condición bajo la cual no opera este aplazamiento o sustitución de la ejecución de la pena principal. Sin embargo, nada está escrito en piedra porque hay que analizar las circunstancias de esa persona, y es los delitos contra la humanidad o delitos de desaparición forzada de personas, porque si hay un anciano que ya está al borde de la muerte, recuerde que el derecho penal no solamente es para la víctima, es tanto para la víctima como para el victimario. Aquí yo le he puesto un recuadro que dice, ojo, porque cuando la condición discapacitante o de enfermedad física o mental ha cesado, ha finalizado, ya ha sido tratada y puede volver al centro penitenciario, y lo dictamina así los especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, la persona tiene que regresar al centro penitenciario. Ahora, la mujer que está embarazada o la que está recién dada a luz va a estar con su hijo hasta que se destete. Cuando se destete, es decir, hasta que lo deje de amamantar, cuando cumple el año de edad. ¿A qué se refiere el subrogado de la reprehensión, pública y reprehensión privada? Es un llamado de atención que se le hace, donde se le dice un llamado de atención, es un regaño. La reprensión pública o privada, la reprensión es un regaño que se le hace a la persona. Usted no debió cometer esto, porque lo cometió, usted no debió, esto está mal por esta y esta razón. Ahora, la reprensión pública es o se da cuando la pena no excede de un año. Y la privada se da cuando la persona dice la reprensión irá acompañada de una advertencia conminatoria de que si delinque de nuevo en el plazo de un año, se le hará cumplir la pena, junto con la nueva pena por el hecho en que ha incurrido. ¿Ve? La reprensión privada se hará a puertas cerradas ante el tribunal. Se puede hacer cualquiera de las dos. ¿En qué consiste la libertad condicional? La libertad condicional es un subrogado penal de naturaleza penitenciaria. Es una de las etapas del sistema progresivo técnico que requiere que el sentenciado haya cumplido las dos partes de su pena. Las dos terceras partes de su pena, y el resto lo cumple en libertad. Pero si incumple, otra vez va a prisión. ¿Cuáles son las características de la libertad condicional? Es un tratamiento que forma parte del sistema progresivo técnico, es un subrogado penal de naturaleza penitenciaria, es indicativo del nivel de avance de la rehabilitación del privado de libertad. ¿Cuáles son los requisitos de la libertad condicional? La libertad condicional la otorga el órgano ejecutivo. Los requisitos: haber sido sentenciado con pena de prisión, tener cumplido las dos terceras partes de la pena, haber dado muestra de readaptación y buena conducta, cumplir con los reglamentos carcelarios. El informe que da aquí la Junta Técnica es básica. Es muy importante porque
es quien los está evaluando constantemente, quien puede decir los avances o no que ha tenido el sentenciado. ¿Qué obligaciones implica la libertad condicional? Las obligaciones están en el título, en el artículo 13 del Código Penal panameño. Tiene que mantener la residencia fija, no la puede cambiar sin la autorización, sin la autorización de la autoridad correspondiente, evitar cometer un nuevo delito, estar bajo observación del órgano ejecutivo, va a estar bajo la observación del órgano ejecutivo, pero a través del organismo que el órgano ejecutivo establezca. Tiene que ajustarse a las reglas de vigilancia que su resolución de libertad condicional señale, y debe contar con un trabajo, un medio de subsistencia lícito. ¿Cómo está regulada la libertad condicional? La libertad condicional está regulada en el libro primero del Código Penal en el título cuarto, que habla de suspensión, reemplazo y aplazamiento de la pena en el capítulo quinto, en los artículos que van del 113 al 114. Pero esto se establece, o esto va en concordancia con los artículos que van del 99 al 109 del Decreto Ejecutivo 393 del 25 de julio de 2005, que se encuentra en la Gaceta Oficial 25.368. Entonces, aquí este decreto ejecutivo nos habla de la definición de la libertad condicional, que ya la vimos, requisitos para iniciar el cuaderno de la libertad condicional, el contenido del cuaderno, que debe tener el contenido del cuaderno desde que inicia hasta que finaliza. Aquí la Junta Técnica recomienda si procede o no la libertad condicional. El sentenciado debe estar en un periodo de prelibertad. En ese cuaderno tiene que estar la copia de que el beneficiado no tiene ninguna otra sanción sin cancelar. Está el cómputo de la condena. Todo eso está en el cuaderno de libertad condicional, el cómputo de la condena, un informe que explique los avances de ese sentenciado, si ha mostrado niveles de rehabilitación o no, y el compromiso del privado de libertad de residir en un lugar fijo, no tener un medio de subsistencia. Nosotros hemos hablado de esto. Ya vimos cómo está regulada la libertad condicional. Debe tener también están ahí también la protección a la víctima. La víctima debe estar informada de que su victimario está en libertad condicional, para que él dé su opinión. ¿Con qué finalidad? Con que debe dar su opinión en forma escrita y sellado. Él no podrá, la persona que se le ha aplicado esta medida, no podrá aportar armas de ninguna clase. Tiene que reportarse las veces que se le haya asignado a servicios sociales penitenciarios o permitirle que lo visiten, cumplir con el tratamiento que se le haya asignado, no acercarse a la víctima o a los familiares de esta, someterse a la custodia que le indiquen, aceptar seguimiento, personas que son beneficiadas, dice situaciones especiales aquí. Si está en edad de jubilación, si tiene alguna discapacidad o enfermedad grave, esto debe ser aprobado por el Ejecutivo.
Ejecutivo, el 105, y habla de incluso el cumplimiento de la pena en el siglo 107, el seguimiento de la libertad condicional, la revocación de la libertad condicional, que ya hemos visto las causas, pero este es un resumen de lo que contempla el decreto. ¿En qué consiste la libertad vigilada? Está del 103 al 107. Se tiene que haber cumplido las 2/3 partes de la pena, la otorga el juez de cumplimiento, puede ser de oficio o a petición de parte. Este es un tratamiento y se da cuando el delito, la comisión del delito no haya cometido delito doloso 5 años anteriores, que haya motivado una sentencia, que tenga una promesa de trabajo, un medio de subsistencia lícito, o que vaya a realizar estudios, que demuestre niveles de adaptación social. Tendrá que cumplir con todas las condiciones que le establezca el juez de cumplimiento. Pues esta libertad vigilada se puede revocar si se incumplen las condiciones impuestas, si está siendo investigado por otro juicio. ¿Quién lo hace? El juez de cumplimiento. Y si la cumple, se da por extinguida la pena. Fíjense la similitud de lo demás que hemos hablado. ¿Cuál es la diferencia entre libertad condicional y libertad vigilada? Aquí se las armé en un cuadro, en 2 cuadros. Semejanza. Ambas son subrogados penales, son etapas de tratamiento del sistema progresivo técnico, pueden ser revocadas y tienen que haber cumplido las 2/3 partes de la pena. Diferencia. La libertad condicional requiere haber pasado por la etapa de libertad vigilada. Es un beneficio que forma parte del tratamiento. La otorga el órgano ejecutivo. La libertad vigilada es una etapa del sistema progresivo técnico en el que el sentenciado va a aprender a vivir en libertad, pero bajo vigilancia. Es un derecho que forma parte del tratamiento. La otorga el juez de cumplimiento. ¿En qué consiste la desjudicialización? Y aquí yo le puse los procedimientos alternos de solución de conflicto y vimos como aquí el desistimiento de la pretensión punitiva, como la consideramos como una forma de despenalización. Tenemos aquí la conciliación, la mediación, criterios de oportunidad y el acuerdo. Los acuerdos de pena que están también como un subrogado de la despenalización. La conciliación y mediación, las reglas generales están en el artículo 204 del Código Procesal Penal. Aquí ponen, aquí explican cuáles son las disposiciones generales comunes, por ejemplo, dominio de la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, una parte no puede amenazar a otra a participar, rectitud, honradez, equidad, imparcialidad, confidencialidad, economía, eficacia, neutralidad, prontitud, buena fe. Procede solo en los delitos que permitan desistimiento de la pretensión punitiva. Es necesaria una manifestación de voluntad de la víctima o del victimario. No es permitido introducir como medio de prueba del proceso ni como prueba de admisión de culpabilidad en contra del imputado los antecedentes relacionados con proposición, aceptación o rechazo. ¿Rechazo de qué? De las propuestas formuladas en sesiones de mediación o conciliación. Está la conciliación. Acá ya desarrolla la estructura de la conciliación en los delitos que admitan desistimiento de acuerdo según el artículo 201. En la mediación se solicita al fiscal o juez de garantía la derivación del conflicto penal a los centros alternos de resolución de conflicto del órgano judicial.
Usted me va a decir, profesora, nosotros no vamos penal, no estamos dando, claro que no, por eso yo no les estoy profundizando, pero quería ponerle las transparencias porque esto guarda relación. Ejecución de la pena y medidas de seguridad según el derecho procesal. Según el derecho procesal, en el libro tercero, procedimiento penal, ejecución y medida de seguridad. Ejecución penal, la competencia del juez de cumplimiento que yo les mencioné. Pero mire que aquí hay un párrafo que yo he puesto en rojo y dice lo siguiente. En las condenas aplicables para los delitos que no estén expresamente prohibidos en el párrafo siguiente, para los condenados que muestren buena conducta y posibilidad de reinserción social, el juez de cumplimiento queda expresamente facultado para sustituir hasta el 30% de la pena de prisión. ¿Vieron que esto tiene que ver con penal? Impuestas por trabajo comunitario, arresto domiciliario, días, multas o una compensación económica a la víctima. Están excluidos de estas cosas, de ese 30%, la siguiente figura delictiva. Es decir, que si se incurrió en esta figura delictiva que yo les voy a leer, no se puede aplicar que el 30% se puede sustituir por arresto domiciliario, por trabajo, no. Estamos hablando de los delitos de homicidio doloso simple, homicidio doloso agravado, secuestro, extorsión, blanqueo de capitales, violación sexual, robo agravado, asociación ilícita para delinquir, pandillerismo, posesión ilícita agravada de drogas y armas, comercio de armas de fuego y explosivos, delitos contra la seguridad colectiva que impliquen tráfico, cultivo, elaboración o incitación al cultivo de drogas, peculado, corrupción de servidores públicos, estafa agravada, delitos financieros, los delitos contra la libertad individual, cometidos con torturas, castigos inflamantes o vejaciones, así como los delitos a los que este Código de Leyes Especiales nieguen expresamente estos delitos. Fíjese, aquí viene una parte importante. Los delitos contra la libertad e integridad sexual. Cuando la víctima es una persona menor de edad o con discapacidad, y los delitos previstos en el capítulo 4 del título 15. El título 15 habla de los delitos contra la humanidad. Y en las medidas de seguridad hablan que las reglas establecidas en el capítulo anterior regirán para las medidas de seguridad en lo que sean aplicables. Se observarán asimismo las siguientes disposiciones especiales. Quiere decir, esta figura delictiva. Si está en esta figura delictiva, en caso de incapacidad intervendrá el representante legal. El juez determinará el establecimiento adecuado para la ejecución y podrá modificar su decisión, incluso a petición del representante legal. El juez examinará periódicamente la situación de quien sufre esa medida. La negación de la salida será apelada. Bien, mis queridos cibernautas, yo he tratado de hacer lo más precisa posible. Ya vamos pasados en el tiempo. Es importante que usted vea todo el video. Les he traído la misma normativa, tanto procesal penal, tanto del Código Procesal Penal como del Código Penal, lo que le facilita a usted el trabajo, los que no son panameños, de hacer un ejercicio de derecho comparado. Mis estudiantes de Panamá, los que quieran hacer, se interesen en hacer la comparación con otros, el derecho penal de otros países. Pero este video amerita que usted lo vea completo porque está muy interesante. Les recuerdo, si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele like, por favor, que es el dedito arriba. Si les gustó el video, compártanlo. Que Dios los bendiga ricamente. Hasta el próximo video. Nos vemos pronto.